Sí, muchas gracias. Buenos días a todo el país. Se trata del lanzamiento del programa denominado Tranca Cero, que cuenta con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y que tiene la finalidad de iniciar el proceso de reinstitucionalización del Estado. Escuchemos. Al presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, extendemos el saludo. Al presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro. Saludamos también al presidente del órgano electoral plurinacional, el doctor Gustavo Ávila Mercado. Saludamos al ministro de la Presidencia, José Luis Lupo Flores. Saludamos al representante en Bolivia del Banco Interamericano de Desarrollo, el señor Leopoldo Avellán. Saludamos a los senadores y diputados presentes, también a los ministros y ministras de Estado. Saludamos al viceministro de Coordinación y Modernización del Estado, Julio Héctor Linares Calderón. Saludamos también a los viceministros de Estado y directores de empresas estatales que hoy nos acompañan. Saludamos a la presidenta del Tribunal Departamental de Justicia, Margot Pérez. Saludamos a la consejera de la Magistratura del Estado Plurinacional de Bolivia, Gabriela Araoz López. Saludamos también a la rectora de la Universidad Mayor de San Andrés, María Eugenia García. Saludamos también a la directora general de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas, UDAPE, María Félix Delgadillo. Saludamos a la prensa, a Bolivia Televisión, a Radio Illimani y Red Patria Nueva, a la radio de los pueblos originarios y a cada uno de los medios de comunicación que están presentes, permitiendo que este hito histórico llegue a todos los hogares bolivianos. Hoy nos reunimos acá para presentar el Decreto Supremo Programa Tranca Cero, que permitirá implementar acciones clave para desmontar la burocracia. En ese sentido, damos la bienvenida y las palabras a cargo del ministro de la Presidencia, José Luis Lupo Flores. Ministro, adelante. Muchas gracias, muy buenos días. Quiero saludar primero a nuestro presidente Rodrigo Paz Pereira, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Diego Ávila, presidente de la Cámara de Senadores, al señor Roberto Castro, presidente de la Cámara de Diputados, al doctor Gustavo Ávila, presidente del órgano electoral plurinacional, al señor Leopoldo Avellán, representante en Bolivia del Banco Interamericano de Desarrollo, los señores senadores y diputados, ministros de Estado que nos acompañan, señor Julio Héctor Linares Calderón, viceministro de Coordinación y Modernización del Estado, viceministros de Estado y directores de empresas estatales que nos acompañan, la señora Margot Pérez, presidenta del Tribunal Departamental de Justicia, la señora Gabriela Araoz, consejera de la Magistratura del Estado Plurinacional, la señora María Eugenia García, rectora de la Universidad Mayor de San Andrés, la señora María Félix Delgadillo, directora de UDAPE. Señor presidente, usted ya desde la campaña anterior había advertido la existencia de un Estado tranca y como presidente nos dio la instrucción, la orientación de trabajar para eliminar este Estado tranca, un Estado que no es nuestro, un Estado que nos crea una cantidad de costos, de tiempo y que no funciona, y sustituirlo por un Estado que funcione y que tenga básicamente 4 pilares para que funcione: que sea eficiente, que sea transparente, que preste cuentas a los bolivianos y que genere resultados. Y ese era el Estado que iba a solucionar los problemas y que iba a trabajar en función de las necesidades de la gente. En eso hemos trabajado y de eso se trata este decreto. Con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, que tiene la experiencia de haber trabajado este tipo de programas en más de 12 países, se ha elaborado este primer paso que es fundamental para acabar con el Estado tranca, pero para hacerlo de una forma en términos de modernización del Estado y de institucionalización, porque no se trata de tener solamente las personas adecuadas, sino de tener las instituciones que garanticen la permanencia de este trabajo.
La ineficiencia no es un error de sistema, es un costo para el país. Hoy el Estado tranca nos cuesta alrededor de 6% del Producto Interno Bruto. Y esto está en los estudios que ha hecho el BID sobre la eficiencia del gasto público. Como gobierno nos hemos puesto como meta no administrar esta cultura, sino más bien desmantelarla. Y ese es el objetivo principal de este decreto. El Estado tranca se define por barreras que obstaculizan el acceso a derechos y servicios para ciudadanos, para empresas, para emprendedores. Y esto significa costos y tiempo para la gente. No solo son papeles, son altos costos transaccionales, duplicidad de funciones y muchos otros elementos que desincentivan la productividad y la competitividad del país. El país tiene dos problemas muy grandes hoy día: la ineficiencia del gasto público y la baja productividad, justamente originada en este tipo de transacciones. Para transformar el Estado hemos creado el Centro de Gobierno. Y esta no es una oficina de archivos, es lo que se denomina Delivery Unit, que es una unidad de entrega que hace el seguimiento, el control y la coherencia normativa de esta reforma. Bajo el Centro de Gobierno, el programa Tranca Cero que hoy se lanza es el brazo ejecutor de una política nacional de desregulación y optimización. Nuestra misión es pasar de la discrecionalidad del funcionario a la transparencia, la eficiencia, los resultados y la rendición de cuentas. La tecnología es el antídoto contra la corrupción y la mentira en la conducción política. Profundizar el gobierno electrónico y la digitalización no es una moda, es el camino para la reinstitucionalización del Estado. Y en esto es muy importante definir claramente esa discrecionalidad. Cuando el funcionario público tiene la discrecionalidad de decir cuándo, cómo y lo que cuesta, se convierte en un poder sobre el ciudadano. Cuando el funcionario público está sujeto a una tecnología que le dice qué es lo que tiene que hacer en tiempo y forma, este funcionario se vuelve un servidor público, un servidor cuyos actos se pueden trazar, reproducir y verificar. Y no puede ser más discrecional, tiene que actuar en tiempo y forma. Y este servidor público es el que va a ser parte de este nuevo Estado que funcione. Estamos implementando el Catálogo Nacional de Trámites. La regla es clara y contundente: trámite que no esté en el catálogo es nulo de pleno derecho. Le estamos devolviendo al ciudadano el poder de decirle no a la burocracia ilegal. Nuestra premisa es cero costos innecesarios para el ciudadano y para las empresas. Por mandato presidencial, la eliminación de requisitos redundantes como las fotocopias de carnet, certificados de nacimiento, etcétera, es totalmente obligatorio a nivel central, es decir, que no habrá más esta duplicidad o esos trámites innecesarios a nivel central. Activamos además la plataforma Reporta tu Tranca. La denuncia ciudadana será el insumo para nuestro ranking de simplificación, donde evaluaremos semestralmente a cada entidad pública. Este es solo el primer paso. Ya estamos preparando la segunda ola de lo que va a ser la simplificación normativa para eliminar duplicidades acumuladas por décadas. Estamos auditando cada proceso mediante la interoperabilidad y digitalización a través de la AGETIC. El resultado final no será solo un trámite más rápido, sino un Estado más moderno, ágil y sobre todo institucionalizado. Es toda una reingeniería del Estado bajo el liderazgo del presidente Rodrigo Paz. Hemos constituido un comité interministerial del programa Tranca Cero, como instancia de definición, articulación y seguimiento de las políticas del programa. No será un trabajo de unidad o de un solo ministerio, sino que va a ser una transversalidad y coordinación como debe ser un Estado eficiente. Esta instancia de articulación estará presidida por el propio presidente de la República y varios ministros de Estado. Aunque la intención apura, será un proceso de cambio de cultura y de desmontar décadas de burocracia, que no será fácil.
pero no estamos para rendirnos ante estas dificultades y combatiremos los obstáculos con victorias tempranas que se irán reportando gradualmente y en el corto plazo. El fin de todo esto es tener un instrumento que nos permita mayores inversiones, más seguridad jurídica, más crecimiento y mejor trabajo y eficiencia del propio gobierno y el Estado. Contamos con lo más importante, que es el respaldo presidencial y nuestra convicción de que este es un camino que no podemos rehuir y que nuestro legado tiene que plasmarse en hechos concretos en beneficio del ciudadano. Tenemos las ideas, el camino trazado y la voluntad política. Vamos a acabar con el Estado tranca. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Recordemos que el programa Tranca Cero es una política pública nacional de desregulación, simplificación administrativa y optimización normativa. A continuación, invitamos a las palabras a cargo del representante en Bolivia del Banco Interamericano de Desarrollo, el señor Leopoldo Avellana. Adelante. Señor Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira. Señor Ministro de la Presidencia, José Luis Lupo. Señores ministros, autoridades, representantes de la academia, del sector privado y colegas, muy buenos días. Señor Presidente, Tranca Cero no es solo un programa, es la declaración de que Bolivia ha decidido dejar atrás el Estado que obstaculiza para convertirse en el Estado que facilita. Hoy iniciamos el camino para reducir las fricciones que limitan nuestro potencial y liberar las energías productivas de este país. Es precisamente bajo esa convicción que para el Banco Interamericano de Desarrollo constituye un verdadero honor acompañar este esfuerzo. Lo hacemos siendo conscientes de que no estamos frente a una reforma administrativa más, sino ante un cambio de paradigma fundamental. Cuando hablamos de cargas regulatorias excesivas, no estamos discutiendo teorías. Estos costos concretos frenan el desarrollo. La realidad en América Latina y el Caribe nos muestra que el 40% de las empresas identifica la regulación como su principal obstáculo para crecer. Esta realidad se hace evidente al observar que registrar una empresa en nuestra región toma en promedio 26 días, frente a los escasos 9 días que requieren en las economías de la OCDE. Esta fricción sistémica provoca que miles de empresas no inviertan, no crezcan o permanezcan en la informalidad, no por falta de talento, sino por un exceso de obstáculos. El decreto que hoy se lanza reconoce con claridad que la acumulación de normas, trámites y requisitos genera un verdadero estado tranca. Este fenómeno retrasa decisiones, encarece procesos, genera incertidumbre y limita la competitividad del país, afectando directamente a los ciudadanos, emprendedores y empresas. Ante este escenario, la respuesta de Tranca Cero es una reforma estructural que busca transformar el sistema mediante la eliminación de lo innecesario, la simplificación de lo existente y la modernización de la gestión pública bajo un liderazgo político al más alto nivel. Como bien ha detallado el ministro, el éxito de estos instrumentos reside en su capacidad de transformar la gestión pública. En este esfuerzo, el aporte del BID es integral. No solo acompañamos con el financiamiento y la metodología necesaria para materializar este cambio, sino que estamos incorporando el uso de inteligencia artificial para identificar barreras, medir costos y acelerar reformas basadas en datos. Nuestro compromiso como socios estratégicos es garantizar que esta simplificación sea sostenible, entendiendo que reducir la carga regulatoria es en esencia una agenda de competitividad. Por ello, nuestra labor no termina en el diseño. Nos comprometemos a acompañar cada etapa de la implementación para asegurar que esta visión se traduzca en resultados palpables,
menos tiempo para emprender, menos costos para producir, mejores servicios al ciudadano y más oportunidades reales de prosperidad. Señor presidente, cuente con el BID para que este paso valiente que hoy da Bolivia se convierta en una realidad cotidiana para cada ciudadano y para cada emprendedor. Muchas gracias. Muy bien, un recordatorio también del programa Trancasero, que establece la eliminación de duplicidades y requisitos redundantes en todos los trámites públicos. Además, dispone la eliminación de la fotocopia de cédula de identidad y certificado de nacimiento en la mayoría de los trámites. A continuación, queremos saludar también las palabras del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira. Muy buenas, quiero en primera instancia saludar al presidente del Senado, saludar al presidente de la Cámara de Diputados, a través de ustedes dos, a todos los diputados y senadores presentes, gracias por venir. Saludar al presidente del órgano electoral plurinacional, al señor procurador. Saludar también a nuestro representante en Bolivia del Banco Interamericano de Desarrollo, gracias por todo este esfuerzo y el trabajo conjunto. Saludar a los ministros de Estado aquí presentes a través del ministro de la Presidencia, presidenta del Tribunal Departamental de Justicia, a la consejera de la Magistratura del Estado Plurinacional de Bolivia, a la rectora de la Universidad Mayor de San Andrés, a la directora general de UDAPE, a don Roberto Castro, gracias por venir, a la prensa, a las autoridades, a los compatriotas, a todos aquellos que están aquí presentes, a la nación. Primero quiero hacer recuerdo de un compromiso que ha hecho el presidente del BID en esta sala, en este espacio tan memorable como es el Palacio, es de que si Brasil llegaba a la final, hágale recuerdo, se va a poner la remera o camiseta de la selección nacional que yo le regalé y él hizo su compromiso. Si Brasil llega a la final, el presidente del BID va a ir a la final con la camiseta de Bolivia, si es que Bolivia no es la que llega a la final, por si acaso. El retraso de las naciones suele pasar por varios factores. Uno de ellos es transversal, es la educación. La educación es algo necesario, pero además una educación no solo por decir de que tenemos educación, sino una educación que sea competitiva, una educación que nos pueda abrir la mente, que nos ordene la cabeza, que nos permita tomar decisiones. El secreto de la vida, el secreto de las sociedades es tomar decisiones, es cómo tomamos las decisiones. Por eso constituimos centros de poder, o centros del ejercicio del poder, que es el Tribunal Supremo Electoral, o el Legislativo, el Ejecutivo, la Justicia, para que las sociedades tomen decisiones. Un pueblo que no es educado, evidentemente sus decisiones van a ser frágiles y en función de procesos muy puntuales y no con una visión de mediano y largo plazo. La falta de educación, de formación, ya lo decía nuestro fundador Sucre, él decía tres cosas: vivir en paz, o sea, una sociedad que se pueda entender, conjuncionarse. Segundo, para obtener la libertad. Para obtener la libertad, él definía la libertad que había definido Bolívar, que había establecido a Bolívar como una vinculación con Bolivia, es que la libertad se basa sobre tres temas: la paz, o sea, la convivencia en sociedad, la educación y tener derecho a trabajar, a producir, a crecer. Todo eso no es viable si constituyes un Estado tranca. Quiero aclarar, el otro día había una editorial de algún medio de comunicación, no es lo mismo Estado tranca que país tranca, es diferente.
El Estado tranca es una relación de todo aquello que hemos conformado. El país no se compara en el sentido de análisis al Estado. País y Estado no es lo mismo. Y algún medio de comunicación decían, no, este concepto del Estado tranca ya lo habían dicho en los años 70. No, en los años 70 lo que habían dicho, además de forma, cierta manera peyorativa, Bolivia es un país tranca. Bolivia no es como país tranca. Bolivia tiene una capacidad de crecer y desarrollarse de forma extraordinaria. El Estado es lo tranca. Y el ejemplo es que aquel boliviano que migra a otros países donde el Estado no es tranca, tiene la capacidad de crecer y desarrollarse. O sea, no es el país en sí, es el Estado que hemos conformado y que ahora en el siglo XXI vamos a cambiar. Vamos a acabar con ese Estado tranca que en los últimos, especialmente los últimos 20 años, se conformaron para lo que siempre repito, una organización política genera gobierno y el gobierno controla al Estado y con el Estado controlas a la sociedad. En el pasado, en los últimos 20 años, ese partido a través de un gobierno le tenía miedo a que la sociedad se pudiera desarrollar, crecer. Que hubiera un empresariado privado grande, que el informal, el cuentapropista, transportista, el gremial, el artesano, crezca. Y nos han metido un esquema de desarrollo mental donde a veces vemos en las calles o en algunos escenarios falsos debates sobre el dogma que nos han generado en nuestra cabeza y ese miedo, como si fuéramos en esa suerte de complejo de Estocolmo, o ese es complejo de Estocolmo, ¿no? ¿Cómo le llaman al...? ¿Cómo le dice? ¿Ah? Síndrome, perdón. Los bolivianos estamos en una suerte de síndrome porque nos han dejado en este estado tranca unas normas y una forma de funcionar que si no rompemos con eso, si nos atrevemos a romper esos moldes, no, algo malo va a pasar. Si algo Bolivia ha podido demostrar es que a través de la audacia de ir cambiando y transformando en sus momentos su historia, ha generado momentos diversos donde, por ejemplo, el conseguir el gas como un centro del desarrollo nacional, que era para diversificarnos en el país, que al final solo fue utilizado políticamente para encarcelarnos, enclaustrarnos, tendría que haber sido el gas un punto de apalancamiento para desarrollar otras industrias, otras capacidades desde las fuerzas naturales de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Eso no ocurrió. Hace poco estábamos en el gabinete viendo todo el desastre de la industrialización del país. Deuda, corrupción, fracaso, porque no le quisimos dar esa oportunidad al ciudadano. No le dimos el respaldo desde un Estado que no sea tranca, sino más bien facilitador y que le permita a través de normas, de un sistema financiero, a través de aquello que podemos construir desde el Estado, todas las facilidades para que sea el hombre y la mujer boliviana la que genere el desarrollo, la verdadera locomotora, y no sea que en los últimos 20 años, un poco más de los últimos 20 años, más de 3.5 millones de bolivianos, especialmente jóvenes, se fueron del país por el Estado tranca, no por el país tranca, por el Estado tranca a buscar un mejor destino en otros países donde les facilitan, donde los reciben y a su vez les facilitan crédito, les facilitan una serie de instrumentos legales para poder crecer. En Europa acaban algunas naciones de darles el derecho a ser ciudadanos para que sean parte del aparato productivo. Y nosotros acá, desde el Estado tranca, limitando las capacidades de los coterráneos. Quiero agradecer el hecho de que el BID esté respaldando y agradecer también que estén parlamentarios acá. Vuelvo a reiterar y que no se malinterprete. Todo aquello que hagamos conjuntamente con el Parlamento, esos créditos tan necesarios para las obras, esos créditos tan necesarios para la educación, para la salud, esos recursos que nos van a significar reactivar nuestra patria, serán ustedes los principales en iniciar, fiscalizar y ser los protagonistas, porque en ustedes reside la representación popular. Por eso convoco a ese Parlamento, a nuestro Parlamento, para que sea parte del ejercicio conjunto. Mi función es gestionar recursos a través del Banco Interamericano y otras instituciones. Y nuestra función es darle las soluciones, nuestra, plural, darle esas soluciones que tanto requiere el país y hacerlo de forma conjunta.
La nación pide la unidad para poder sacar adelante la patria y desde el Ejecutivo quiero que sepan con la mayor humildad que estamos en la disposición de que esos recursos lleguen al pueblo en educación, en salud, en infraestructuras, en obras. Mire, quiero adelantar de que estamos con unas carreteras que nos dejaron destrozadas y al Parlamento llegarán propuestas para reactivar o reconstruir estas carreteras. Espero que la agilidad sea pronta para que los bolivianos en los siguientes meses tengamos a través de nuestras carreteras el comercio, el transporte, el turismo, todo aquello que necesitamos. Y eso lo vamos a hacer de forma conjunta. La responsabilidad es de todos y como esta en este caso de acabar con el estado tranca es una responsabilidad de todos. La burocracia, el no respeto del tiempo. Dios mediante con este decreto vamos a acabar, ojalá, en los siguientes meses con el maldito folder amarillo. ¿Quién no conoce el folder amarillo? Llegas con tu folder amarillo, quieres viajar con tus hijos, son menores de edad, folder amarillo. Oiga, pero yo soy de Tarija y estoy en La Paz trabajando. No, se tiene que ir a Tarija a sacar el permiso. Quieres sacar cualquier trámite, folder amarillo, y te ven el folder amarillo. Y la señorita, no, falta, pum, te cierra la puerta. ¿Falta qué? Oriénteme, ¿cómo hago? ¿Dónde voy? Y eso es lo que nos ocurre todos los días. Y eso es lo que le da bronca a la gente. Y empieza a renegar desde el principio del día, 6, 5, 7 horas para sacar un documento. Pero además no tienes que ir a una institución, tienes que ir a 20 instituciones. Resulta que paso 1, paso 2, paso 3 es una romería. Este jueves vienen las 7 iglesias en Tarija, vamos 7 iglesias, creo que en el resto del país es lo mismo. Pero con el sistema burocrático del Estado tranca es peor. 7, 8, 9, 10 instituciones, vaya a esta, vaya a la ventanilla tal, vaya a tal lugar. Bueno, pues esto es lo que vamos a cambiar, esto es el esfuerzo que hay que hacer entre todos. Y por eso agradecer la voluntad de esos funcionarios que quieren transformar al Estado tranca y agradecer también al BID por este esfuerzo conjunto. Un par de cosas rápidas. Miren, aquellos que hablan del 50-50, para el 50-50 hay que eliminar el Estado tranca. No vamos a acabar con el Estado tranca en el gobierno central para que pasemos la burocracia a municipios y gobernaciones. El esfuerzo del 50-50 tiene en uno de sus ejes principales acabar con las burocracias a todos los niveles, gobierno central, gobiernos departamentales, subnacionales. Pero además vamos a establecer un ranking de cuáles son los municipios que con mayor agilidad te atienden, resuelven tus problemas. Porque no vamos a repartir pobreza, lo que queremos es generar riqueza y sobre la riqueza generar que el pueblo se beneficie de esa riqueza, pero ante esa riqueza que podamos generar necesitamos eliminar el Estado tranca a todos los niveles. Parte de los acuerdos del 50-50 es eliminarlos, el Estado tranca, la burocracia que hay, a todos los niveles. ¿De qué sirve recibir más recursos si es para triplicar o quintuplicar en la burocracia, ya sea de las gobernaciones o municipios? Esto es un esfuerzo nacional. Este es un esfuerzo nacional. Porque lo que requiere Bolivia es crecer. Sin producir y sin crecimiento no salimos de este momento económico. Y eso requiere de todas sus instituciones ágiles, facilitadoras de las capacidades de los bolivianos y bolivianas, de ese recurso humano que estamos trabajando para formar y desarrollar. Decía la educación, esa es la base de lo que nos tiene que dar como mejor perspectiva a futuro. Habrá ranking, habrá reporte, como decía el ministro de la Presidencia, el reportar tu tranca. Donde veas tranca, reportas. Tal vez no podamos solucionar al principio todo, pero sobre la insistencia de la ciudadanía vamos a ir persiguiendo aquellas instituciones que no resuelven los problemas de los ciudadanos, entiéndase en la salud, en la educación o en cualquier trámite del Estado. Esto va a ir creciendo para que cada vez el ciudadano sienta, quiero ir a hacer un trámite al Estado, ya sea en el municipio, gobernación o gobierno central, porque me facilitan las cosas, no me vuelven tranca mi vida. Gracias por este momento que estamos teniendo. Para mí es un sueño, esto sabe muy bien el presidente del Senado. Nosotros venimos hablando del Estado tranca hace muchos años atrás, venimos hablando del 50-50 hace muchos años atrás.
Venimos hablando de lo que creemos que ahora, al tener la oportunidad, gracias al pueblo boliviano y a ustedes que son responsables de instituciones, podemos darle una diferencia al país. Dios bendiga a la patria, Dios nos dé toda la fuerza y sobre todo en esta Semana Santa. Termino con este mensaje. Ayer fue Domingo de Ramos. Jesús entraba en la gloria. Días después había la traición y lo crucificaban. Tarde o temprano el pueblo se enteró quién fue el traidor. En Bolivia tenemos varios traidores que nos han hecho un daño enorme a la patria. Nos han hecho un daño enorme a la patria. Esos traidores tarde o temprano van a caer. Ya están cayendo y hay varios en la cárcel. No se olviden, hay varios ya en la cárcel. Y van a entrar más todavía a la cárcel y tendrán que rendirle cuentas por qué nos hicieron tanto daño, por qué nos robaron, por qué construyeron este estado tranca para robar, porque robaron. Y nosotros vamos a cambiar estas condiciones. No es fácil el camino. Por eso en esta Semana Santa no es venganza lo que estamos haciendo, es justicia. Así como se hizo justicia con aquellos que fueron traidores a una causa de fe y de esperanza, como es la patria, un Domingo de Ramos significó una semana después la crucifixión, pero fue la verdad que estuvo por encima y hasta el día de hoy esa verdad es presente en nuestros corazones, aquellos que somos creyentes, respetando las diferencias como manda nuestra Constitución. Pero la verdad es el poder de la transformación. Acabar con el Estado tranca es la mejor verdad que le podemos ofrecer al pueblo de Bolivia para transformar el futuro que tenemos que construir entre todos. Muchas gracias. Gracias, presidente, por sus palabras. También agradecer al ministro de la Presidencia y al representante en Bolivia del Banco Interamericano de Desarrollo en esta presentación tan importante del Decreto Supremo Programa Tranca Cero, que pretende y cuyo objetivo es desburocratizar el Estado. De esta manera también agradecemos a cada uno de ustedes presentes y hemos dado por concluido este acto. Que tengan buena tarde y buen resto de jornada. Permiso.